Hermanos, a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura hace unos momentos. Marcos capítulo 7, estamos del versículo 1 al versículo 13. El hermano Víctor me informó que no terminé los últimos 4 versículos del capítulo anterior. Entonces, pues nos vamos a tener que regresar para ver esos, pero como ya estudié estos de Marcos 7 del 1 al 13, es lo que vamos a ver. Esta sección es muy interesante puesto que hay unos cambios con Marcos. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado cuando iniciamos nuestro estudio de Marcos, de hecho en varias ocasiones me parece que lo mencioné, Marcos como tal no registra mucho las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Registra, de hecho, de los 4 evangelios es el que menos palabras de Cristo registra. Y la razón por ello es porque, si ustedes se acuerdan, Marcos, su énfasis es ver a Cristo como siervo. Entonces el siervo no dice nada, el siervo simplemente hace y obedece. Entonces Marcos no se enfoca tanto en las palabras de Cristo, sino que enfoca su epístola, la enfoca mayormente sobre los hechos de Cristo, no tanto sus palabras y lo que dijo, sino lo que hizo, porque Él vino a ser el buen siervo, el siervo que sirve. Sin embargo, aquí en Marcos 7 hay esa excepción, por eso les digo que cambia un poco. En Marcos capítulo 7, aunque sí vemos algo de lo que Dios o Cristo hizo, aquí tenemos palabras de Cristo Jesús. Entonces en el capítulo 7 de Marcos es importante ver estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y esta enseñanza que Él está dando tocante a un problema que se desarrolló con los fariseos y los escribas aquí en el capítulo 7. Recuerden, los fariseos y los escribas siempre venían molestando a Jesús. Siempre iban y lo buscaban y sabían que Jesús iba a estar en un lado y ahí van los fariseos y detrás de él para ver qué es lo que iba a hacer. Y si ustedes recuerdan, ellos llegaron a tener un tremendo odio para nuestro Señor Jesucristo, lo cual empezó aquí mismo en Marcos capítulos 2 y 3. Si nosotros regresamos a Marcos capítulo 2 y 3, usted recordará que en esta sección nuestro Señor Jesucristo rompió con muchas tradiciones judaicas. Rompió Él en el capítulo 2 y 3 varias de las tradiciones judaicas que los judíos tenían tocante al día sabático, ¿sí? Entonces Cristo Jesús en los capítulos 2 y 3, Él dice: a mí no me importa, yo voy a ser bíblico, yo voy a hacer las cosas escrituralmente y yo voy a sanar a personas a pesar de que es día sabático. Entonces Él rompió las leyes sabáticas, pero quiero que entiendan, Él rompió las leyes de hombres, no rompió las leyes divinas. Pero eso no les pareció a los fariseos y a los judíos. ¿Cómo? ¿Que no estás de acuerdo con nuestras tradiciones del sabático? Y empezaron a acosarlo, empezaron a acusarlo, empezaron a buscar algo que él hubiese hecho que estaba simplemente en contra bíblicamente para que ellos pudieran echárselo en cara. Y esto es precisamente lo que pasa aquí en Marcos capítulo 7. Lo siguen una cantidad desconocida, no nos dice, de fariseos y de escribas, lo siguen desde Jerusalén, fueron desde Jerusalén, dice, para poder ir a espiarlo, a ver si iba a romper alguna otra ley del Antiguo Testamento, una ley mosaica o algo. Entonces, esta sección del capítulo 7 en realidad está dividido en 4 secciones. Nosotros nada más vamos a ver los primeros 2, que termina en el versículo 13. Entonces las otras 2 secciones no las vamos a ver hoy, las vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, la primera sección que nosotros vemos es la acusación, ¿va? Que es del versículo 1 al versículo 5. Lo acusan de romper la ley. Entonces aquí en esta sección lo vamos a ver. Entonces, del 1 al 5 vemos la acusación de los religiosos en contra de Cristo. Ahora, del versículo 6
al versículo 13 tenemos la segunda sección, que eso es lo que vamos a abarcar hoy. La segunda sección es condenación, condenación. Y vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en este lugar. Entonces llegan los fariseos y dicen, mira Jesucristo, nosotros te acusamos por esto y esto y aquello. Y él aquí a partir del versículo 6 hasta el 13, él dice, no, ustedes no me van a acusar, yo los voy a condenar a ustedes. Y es la sección de condenación que nosotros vamos a ver hoy. Luego la tercera parte o división del capítulo 7 es del versículo 14 al 16, que viene siendo la declaración, eso lo veremos la próxima semana. Y por último tenemos la explicación, que es del versículo 17 hasta el versículo 23. Entonces tenemos la acusación, tenemos la condenación por parte de Cristo, o sea, la acusación por parte de los enemigos, la condenación por parte de Cristo. Tenemos después la declaración, que eso lo vamos a ver muy interesante la próxima semana. Y por último la explicación. ¿Okay? Entonces, acusación, condenación, declaración, explicación. Estas son las 4 divisiones naturales del capítulo 7. Entonces del versículo 1 al 5, del versículo 6 al 13, del versículo 14 al 16 y del versículo 17 al 23. Entonces así es como está dividido de forma natural el capítulo 7. Como ya mencioné, nada más vamos a ver las primeras 2 partes. Vamos a abarcar únicamente hasta el versículo 13. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí hoy en su casa de oración, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por su palabra, y le pido, Señor, que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones, de cada uno de nosotros, Señor, porque ciertamente somos pecadores salvos por gracia, Señor, y necesitamos de su poder cada día. Necesitamos aprender a crucificarnos a nosotros cada día y vivir por su Hijo Jesucristo diariamente. Señor, ayúdenos por favor con la lectura y el estudio de su palabra el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Vamos a leer la parte de la acusación. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén. Eso es interesante, puesto que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la zona de Galilea al norte. Jerusalén está al sur. Entonces estos cuates, estos señores ya venían específicamente desde el sur para buscar problemas con Cristo, para darle o acusarlo de algo. Específicamente fueron de allá. Muchas personas consideran, y yo también soy así, que lo creo así, que ellos fueron enviados por los mismos sacerdotes para llevar a cabo el trabajo. De hecho, esto es algo muy parecido a lo que sucedió con Pablo. Si ustedes recuerdan, Pablo dice que tenía cartas por parte de los de Jerusalén para ir y atacar a la iglesia de Cristo. Entonces, no crean que los rabinos eran tan buenos, que los sacerdotes eran buenos, pero eran odiosos. A tal grado que ellos daban autorización para otros que fueran y causaran daños. Desde el inicio estamos viendo eso con Cristo Jesús. Obviamente para cuando leemos con Pablo estas realidades, pues ya es muy obvio, pero inició aquí, con Cristo inició, y ciertamente Él dijo, no se maravillen si los aborrecen a ustedes, a mí me aborrecieron primero. ¿Okay? Entonces vemos a este grupo de fariseos y de escribas que vienen desde allá. Versículo 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Ok? Ahora, una cosa muy interesante tocante a esto. Esta es una total tradición judía. Ellos lo veían como leyes ceremoniales. Ellos lo manejaban como leyes ceremoniales. Y sí había muchas leyes ceremoniales dadas por Dios para purificación. Por ejemplo, muchas personas no saben y piensan que el bautismo es una cuestión del Nuevo Testamento, que Cristo fue quien instaló lo que viene siendo el bautismo. Pero eso es falso. Los judíos venían bautizando desde miles de años antes de Cristo, ¿sí?
El bautismo no es nuevo testamentario, el bautismo es algo desde antes, ¿ok? Y ellos bautizaban en diferentes maneras. Bautizaban, como los católicos, por aspersión, ¿ok? Bautizaban también a personas por ablución, es decir, derramamiento, como derramamiento de aceite sobre la cabeza de un individuo, y también, obviamente, por inmersión, que es como nosotros lo manejamos hoy. Ahora, estos tres tipos de bautismos eran dados por Dios, fueron dados por Dios, y en muchas ocasiones, no en todas, este tipo de bautismo significaba purificación, o implicaba la purificación del individuo que se estaba bautizando, el lavamiento del individuo, ¿ok? Pero siempre fue por cuestión de bautismo. El lavado de las manos para purificación no era algo dado por Dios. Esto fue totalmente algo hecho por hombres. Entonces, aunque bien es cierto, sí es cierto, que se bautizaban para cuestiones de purificación, que era dado por Dios, lo del lavado de las manos no. Pero era algo que se había pasado de padre a hijo a abuelo, o sea, por centurias, si no es que milenios, para cuando esto sucede. Entonces, ellos ya lo tenían como si fuese palabra de Dios, como si el lavamiento de las manos fuera algo divino. Pero realmente no fue divino, no fue dado por Dios. Ok, vamos a leerlo. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Un judío hasta el día de hoy es normal que se lava las manos hasta 10, 15 veces por día, diario, si no es que más, ¿okay? Se lavan constantemente las manos, pero no es por cuestión de higiene. Otra vez, es porque ellos lo consideran como un acto religioso ceremonial. Entonces, obviamente, digo, yo me lavo las manos antes de comer, o trato de hacerlo, espero que usted también. Mi esposa se lava las manos cuando ella va a cocinar los alimentos, y lo hacemos eso hoy por cuestión de higiene, pero ellos no lo estaban haciendo así, no tenía nada que ver con higiene, tenía que ver con su tradición tocante a leyes ceremoniales, era totalmente un asunto religioso, ¿okay? Entonces, cuando nuestro Señor, cuando ellos le dicen, oye, tus apóstoles están comiendo con manos sucias, bueno, a él le importó poco, a Cristo Jesús le importó poco. ¿Saben por qué? Pues porque era de hombres. De hecho, Cristo Jesús también llegó a comer con las manos puercas. ¿Quieren ver? Cristo mismo también lo hizo. Entonces, no solamente los apóstoles no se lavaron las manos, pero nuestro Señor Jesucristo también llegó a comer sin lavarse las manos. Cochinote. Pero no era una cuestión de higiene. Vamos a verlo, Lucas. Sí, Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11 vemos que nuestro Señor Jesucristo también llegó a comer sin lavarse las manos. Versículos 37 y 38. Lucas 11, 37 y 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos, antes de comer. Entonces nuestro Señor Jesucristo también era medio mugrosón en cuestión a eso. Pero recuerden, el asunto no es que era por higiene. Ese no era el punto. Nosotros hoy día lo pensamos así. Decimos, por higiene. No. No era un asunto de higiene, era una cuestión ceremonial. Entonces, aunque muy posiblemente nuestro Señor Jesucristo no haya tenido las manos tan mugrosas para comer, ese no era el punto. El higiene no era lo importante. Ese no era el asunto. El asunto es de que esos son tradiciones de hombres. Y ellos estaban viviendo de acuerdo a tradiciones de hombres y poniéndolos por encima de la palabra de Dios. Es más, lo reemplazaban con la palabra de Dios. Decían, es que estas cosas tienen mayor validez que la misma Biblia. Ese es el problema. Cuando cuestiones externas, cuando cuestiones físicas o externas llegan a ser de mayor importancia para nosotros en tradición
que la misma palabra de Dios e incluso está por encima de él, y lo enseñamos como si fuese. Ese es el problema. No es una cuestión de higiene, es realmente las cosas externas son las que me traen a mí problemas morales y pecado, o son las cosas internas que realmente es el problema del pecado. Entonces, los judíos lo que estaban haciendo es tomaban cosas externas porque pensaban que esas cosas externas los iban a hacer a ellos más espirituales. Pero no es así. Las cosas externas no nos hacen ni más espiritual ni menos espiritual. Las cosas externas no hacen absolutamente nada por nosotros. El pecado, la moralidad, empieza en el corazón. Lo que está adentro del corazón y lo que sale, es lo que sale. Y esta sección la vamos a tocar en unos momentos. Ahora, los judíos tenían un asunto. Los judíos llamaban a todas estas cosas de las leyes externas, como el lavado de las manos. Aquí vienen otros, también el lavado de utensilios. Vamos a leerlos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que eran leyes de hombres. Fíjense, dice, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea que nada de eso es palabra de Dios. O sea que si tú no quieres lavar la loza, no quieres lavar los trastes de tu casa, no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Dice Cristo que esos eran leyes de hombres, no son leyes divinas. Dice, limpian la loza, limpian los utensilios, hasta la cama, dice, la limpian. El lecho también lo limpian. Y dice, todo eso es de hombres, nada de eso es de Dios. Nada de eso es de Dios. Nosotros lo tomamos como una cuestión de higiene, pero ellos lo tomaban por cuestiones ceremoniales. Y él dice, es que eso no tiene, las cosas externas no tiene valor. Pero ustedes han puesto esas cosas como si fuese ley de Dios. Y no es ley de Dios. Ahora, vamos a verlo desde un punto de vista práctico. Ustedes saben que yo no me pongo corbata porque se me hace la cosa más horrenda y espantosa del planeta Tierra, y yo no voy a seguir las modas de un montón de franceses. Por eso a mí no me gustan las corbatas, ¿va? Pero hay muchos que dicen, el pastor debe de estar con corbata detrás del púlpito porque si no se va al infierno. Ok, casi andan diciendo eso. Casi pierdo yo mi salvación porque no me pongo una de esas cosas para limpiarme los mocos. ¿Sí? Que llaman corbatas. Son horribles, para eso eran, ¿sí sabían? ¿No sabían? La moda original francesa utilizaron las corbatas como babero y para sonarse las narices mientras comían. Para eso eran las corbatas. Y luego a través de los años llegaron a ser la moda de cachete. Pues yo no me lo voy a poner, o sea, si tengo que me lo pongo, no lo niego, pero no me gusta. Son leyes de hombres. Pero ha llegado a ser la vestimenta como algo tan importante, tan grande, tan importante, que llega a ser sobre la palabra de Dios. Por encima de la palabra de Dios ponen esas cosas. Que el hombre tiene que tener su pelo, pero bien cortito. Como los de Jack Hyles, la primera iglesia bautista de Hammond, militar. Su corbatita. La mujer tiene que vestirse tal cual. La música, no puedes tener guitarras, son del diablo. ¿Okay? Entonces son puras cosas externas que se están imponiendo a la iglesia, la cual nuestro Señor Jesucristo simplemente dijo, pues es basura. No me interesa. De hecho, los judíos tenían esas leyes de hombres, ellos la llamaban el muro de la ley. Déjenme explicarlos. Los judíos llamaban todas esas cuestiones orales, que ya no son orales, porque ya se escribió el Mishnah. Antes eran orales, se escribieron en el siglo IV después de Cristo. Todas las leyes orales se pusieron bajo escrito y ese libro se llama Mishnah. ¿Okay?
Entonces ya no son orales, ya están por escritos desde el tercer siglo, desde el cuarto siglo. Pero el punto es, todas esas cosas orales y tradicionales que ellos tenían, pues nuestro Señor Jesucristo las quebró una y otra y otra y otra vez, pero ellos la consideraban o los llamaban el muro de la ley, así lo llamaban, el muro de la ley. ¿Por qué? Según ellos, si yo hago todas estas cosas de tradiciones humanas y orales, entonces estoy protegiendo la ley divina, ¿sí? Así es como ellos lo veían. El muro de legalismo protege la ley de Dios. Entonces, todo este legalismo que los escribas estaban haciendo, según ellos, era para separación entre los gentiles y los judíos y mostrar esa separación. Ustedes no son elegidos, nosotros somos elegidos, nosotros somos el pueblo de Dios, ustedes son unos perros y por lo tanto nosotros nos protegemos de ustedes por medio de este muro de tradiciones orales, ¿sí? Entonces, esas tradiciones eran el muro de la ley, pero realmente eso es completamente tonto. Es al contrario. Para ellos, la ley divina realmente era el muro. Y si ellos hubiesen estado bien bajo la ley de Dios como eran debido, entonces ellos hubieran hecho cosas físicas por la ley. Pero era completamente al contrario. En otras palabras, si lo queremos ver para que me entiendan de otra forma, es como decir, yo hago obras para ganarme la salvación. Eso es falso. ¿Okay? Es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo obras de tradición para guardar la ley, para ser salvos. ¿Okay? Pero eso no funciona. La forma en que funciona es, hago obras porque ya he sido salvo por gracia. ¿Sí? Entonces es una manera distinta de verla. Entonces ellos te ponían el muro de la ley, que eran todas las cuestiones orales, para proteger o separarse y proteger la ley. Así no funciona. Es equivalente a tratar de ganar tu salvación por obras. No se puede. Ok, vamos a continuar. Bueno, dice, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Es muy interesante. En otras palabras, ellos iban al tianguis, por así ponerlo, iban al tianguis y pues ahí en el tianguis había de toda gente. Pues vamos al tianguis, aquí está así, y diario andas topándote con la gente. ¿Ah? Estás en el mercado. Bueno, eso es lo que está diciendo. Se van a la plaza para comprar sus víveres y posiblemente rocen el hombro de algún gentil o rocen el hombro de algún samaritano. Y no vaya a ser. Entonces ellos quedan inmundos, ellos quedan impuros. Entonces cuando llegan a su casa se tienen que lavar porque tocaron a un perro. ¿Sí? Esa era la idea. Por eso está diciendo, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. ¿Por qué? Porque fueron tocados por algún gentil, por algún samaritano, llevándolos a ser impuros. Dice, y otras muchas cosas, como ya lo mencioné, el lavamiento de los vasos, de los jarros, de los utensilios de metal, hasta de tu cama. Entonces nada de eso es de Dios. Entonces nuevamente, si tú quieres hacer en tu casa un cochipuerco, muy bien, puedes hacer un cochipuerco en tu casa. No vas a perder tu salvación, no te va a hacer ni más espiritual, ni te va a hacer menos espiritual. Y si no te quieres lavar las manos para comer, no te laves las manos para comer. Tú sabrás si te da salmonela o no, pero eso no es de Dios. Muy bien, dice, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Otra vez, era totalmente tradición de los ancianos, algo que había sido dado vez tras vez tras vez a través de los años. Ahora, en cuestión a tradición, bueno, hay muchas cosas que se pueden... Ya me perdí mi lugar.
¿Dónde estaba? Versículos 5 o 6. Bueno, vamos a avanzar, porque no sé qué hice aquí con mis notas. Vamos a avanzar, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Entonces, Cristo Jesús, lo primero que les dice es hipócrita. ¿Qué es hipócrita? La palabra hipócrita significa actor, alguien que está actuando. Eso es lo que significa hipócrita, una persona que actúa hacer algo que no es. Es decir, todos los actores que ustedes ven en la tele, todos los que ven en las novelas, en las películas, todos son hipócritas. Literalmente. ¿Por qué? Porque están jugando papeles que no son ellos. ¿Sí? Tienen que hacer el papel de malo cuando en realidad es una persona decente en la vida real. O hace el trabajo de un policía cuando en realidad pues no ni en el caso con el policía. Están actuando. Entonces Cristo Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes son unos hipócritas. Actúan a ser espirituales, pero realmente no son lo que dicen ser. ¿Okay? Eso es lo que Cristo Jesús les dijo. Y hay dos razones por las cuales son hipócritas. Y ahorita en esta sección la vamos a ver cuando empecemos el versículo 7. Hay dos razones por las cuales Cristo los llama a ellos hipócritas. Bueno, ahí les va. Se las voy a decir. La primera razón es porque ellos se visten de acuerdo a un papel, pero no es lo que hay aquí. Se visten de acuerdo a, pero no hay nada aquí. Y segundo, la segunda razón por la cual son hipócritas es porque toman las leyes de estos hombres y las ponen por sobre la palabra de Dios. Por estas dos razones son hipócritas. Porque exteriormente se visten y se ven muy bien, pero internamente son nada más que Satanás mismo, casi casi. Por eso cuando yo voy a las iglesias y escucho personas que, no, que la corbatita, no, que el pelito, no, que el vestidito, no, que los aretes normales, no, que no te pongas maquillaje, no, que esto es malo y que esto es pecado y que si le veo los dedos a los pies de la mujer es pecado, si no se pone falda es pecado, si se pone, le agregan y le agregan y le agregan y le agregan más a algo que Dios no dijo. Muy bien. Ahora, dice, versículo 6, no lo terminamos, dice el profesor, entonces, y lo primero que es Cristo, cita Isaías. ¿Qué es lo que cita en Isaías? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Lo que él cita en Isaías es ¿dónde está? Ya me perdí. Isaías 29:13. Vamos rápidamente a Isaías 29:13 para leer el original. ¿Sí? Isaías 29:13 es lo que Cristo cita. Él dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es lo que Cristo Jesús está citando. Y Él está citando ahí y les dice: no, si ustedes tienen temor de Dios es por lo que los hombres les han inculcado, no es por lo que Dios les ha inculcado, entonces su temor no es verdadero. Su temor no viene de Dios, su temor viene de los hombres. Ustedes me honran con su boca y con su manera de vestir y con sus sacrificios. Y Cristo también en Isaías, Dios dijo: hastiado estoy de los sacrificios de los machos que había. ¿Por qué? Porque aunque Él, eso sí era divino, ¿no? Lo de los holocaustos, Dios sí les dijo que hicieran esos holocaustos. Pero el problema era que ellos simplemente lo hacían como tradición y como rito. Pero aquí estaban puerquísimos de corazón.
Pensaban que las cosas exteriores eran realmente lo que iba a ser un cambio en la vida, pero eso no es cierto, porque tú puedes verte muy bonito por afuera y romper la ley de Dios. Miren, aunque ya lo leímos, vamos nuevamente no lo leímos todo, a Mateo, Lucas 11. Lucas 11, ya lo leímos en Lucas 11, pero quiero leerlo nuevamente. Habíamos leído los versículos 28 y 29, pero fíjense, vamos a seguir leyendo un poquito más. Entonces Lucas 11, 28 y 29, no, así no es lo que leímos. ¿Dónde habíamos leído en Lucas? 37 y 38. Ok, ahí va, ahora sí. Lucas 11, 37 y 38. Y lo vamos a volver a leer, pero leemos lo que sigue. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Entrando Jesús en la casa, sentado a la mesa, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, o sea, todo lo exterior. Qué bonitos se ven ustedes por afuera, bien limpiecitos, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosnas de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Entonces para ellos las cosas exteriores era lo que te hacía moralmente bueno o sin pecado. O sea, si como la comida adecuada, estoy bien con Dios. Si me visto bien bonito y por afuera está hacia el centavo, entonces estoy bien con Dios. Si canto los himnos correctos, con los instrumentos correctos, estoy bien con Dios. Si me lavo los dientes y me lavo las manos y muestro pulcridad y muestro higiene, estoy bien con Dios. Pero todo esto es mentira, porque tú puedes hacer todas estas cosas y por adentro estar totalmente podrido. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Lavan lo de afuera del vaso y lo de adentro del vaso, pero adentro están puercos. También dijo: sepulcros blanqueados. ¿Cómo es que pintan y todo por afuera el sepulcro bien bonito? Pero para adentro escárvale poquito y vas a encontrar lo podrido. Vas a encontrar la muerte, vas a encontrar lo sucio. Porque el pecado inicia aquí. No es una cuestión de lo que coma o lo que toque o lo que escuche o lo que me ponga o lo que no me ponga o lo que consuma o lo que no consuma. Es lo que Cristo Jesús está tratando de decir. El pecado empieza aquí. Pero tantos cristianos han hecho esas cosas igual que los fariseos y escribas. Han tomado cosas exteriores y las han querido a fuerzas meter a nuestras vidas, diciéndonos: si tú haces esto, estás bien con Dios. Si no haces aquello, estás bien con Dios. Pero aquí siguen puercos, siguen sucios. Tendrán mucha higiene y todo secundario, pero internos siguen sucios. Ok, muy bien. Entonces ya vimos lo que Cristo Jesús hizo. Él citó a Isaías en el versículo 6. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, lo interno, está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que toman las doctrinas de Dios y lo tiran a la basura. Y dicen: no, nuestra doctrina es que te vistas bien. Nuestra doctrina es que te laves las manos y no seas cochipuerco, lávate sus dientes. Nuestra doctrina, que sobrepasa la doctrina de Dios, es que no trabajes en el día sabático, no hagas cosas buenas en sábado, no hagas nada. Entonces, tomaron la doctrina de Dios
y la tiraron a la basura, y en su lugar agarraron doctrina de hombres y la pusieron como si fuera doctrina de Dios. Esto lo vemos diariamente, diario en las iglesias, diario. Ya ni me voy a meter en eso porque me hace enojar, pero sí, tantas iglesias que empiezan con ese asunto de que la música y que el vestido y que la pulcridad y que tu Biblia del tamaño familiar y sí, todas estas cosas. Entonces, estas iglesias lo que están haciendo un muro para la cristiandad. Así como los israelitas tomaban su Mishnah o sus tradiciones orales para hacer un muro de la ley, alrededor de la ley, los cristianos hoy han hecho un muro de la misma manera alrededor de la gracia, para proteger la gracia. Porque estoy bajo la... Y no, yo tengo que demostrar que soy cristiano y me pongo mi corbata. Eso implica que estoy bien con Dios. Por favor. Ok, vamos a continuar. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es más, quiero hablar de eso. Vamos a ver un problema, una trágica progresión. Vamos a ver esta trágica progresión. Observen el versículo 7 que ya leímos. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Toman mandamientos de hombres y los ponen como si fueran doctrinas de Dios. Ahora, vamos a ver progresivamente qué es lo que sucede. Vamos al versículo 8. Porque dejando el mandamiento, o sea, no solamente lo reemplazan con las cosas del hombre, sino que agarran el mandamiento de Dios y dicen, no me sirve. Entonces, progresivamente van peor. Primero lo reemplazan con doctrina de hombre y después dicen, el mandamiento de Dios no me sirve y lo tiran a la basura. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces esto progresa, no solamente vemos eso, sino que ya vemos que hay como tal un rechazo total de la palabra de Dios. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Entonces progresivamente se están alejando más y más y más. Ahora vemos el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces, si tú sigues la tradición de los hombres y esta la pones por sobre la palabra de Dios, estás diciendo la palabra de Dios no tiene autoridad sobre mí y yo invalido por mi voluntad toda la palabra de Dios. ¡Wow! En otras palabras, los que dicen, peínate así, y esa llega a ser su doctrina principal. Ponte tu corbatita así, y esa llega a ser su doctrina principal. Toca la musiquita así, y esa llega a ser su doctrina principal. Lávate las manos así, que tu mujer se vista así. Están invalidando la palabra de Dios. La invalidan por completo, porque están poniendo por sobre cosas divinas, cosas de hombres que la Biblia no enseña. Y ellos dicen, ¿cómo no? La Biblia sí lo enseña. Y te llevan a Deuteronomio siempre, Deuteronomio 20, fuera de dispensación y parcialmente explicado. La Biblia sí dice, la Biblia no dice. Usan la palabra de Dios y la tuercen como muchos indoctos hacen, como dijo Pedro. Ok, vamos a continuar. Ahora dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ok. Él les está diciendo, ustedes rompieron, han roto. ¿Quieren ver que ustedes no son tan pulcros? No son tan buenos de corazón porque se ven bien bonitos por afuera. Están bien lavaditos ustedes los fariseos y los escribas. Qué bien se ven. Pero déjenme decirles que ustedes están puerquísimos. Tanto así que han roto ya ustedes la ley de Moisés. La misma ley que ustedes dicen que defienden, ustedes ya la han roto. Porque dice claramente, honra a tu madre y a tu padre. Ese es el quinto mandamiento.
honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento, y ellos lo destruyeron por completo, porque eran piadosos. Vamos a ver qué es lo que pasó con su piedad. Ahora, el asunto de Moisés, las leyes de Moisés, que es la ley de Dios que le dio a Moisés, en realidad están ahí para proteger al débil, para proteger al desamparado, para proteger al niño, para proteger a la viuda, para proteger al que no puede y al que no tiene. Para eso fue puesto la ley de Moisés, de Dios, en gran parte, para protección de los débiles. Y se supone que una persona cuando ya llega a ser anciano, dentro de la cultura judía, los hijos tenían por ley que cuidar a los padres grandes de edad. Tenían que, no había opción, no había de que lo voy a mandar a una casa de asistencia, a un centro geriátrico. No había, o sea, tu responsabilidad como hijo era hacerlo. Pero ellos habían deshonrado esa ley, habían quebrado la ley. Pero se veían bien piadosos al hacerlo. Entonces quebraban la ley de Dios piadosamente. Vamos a ver cómo quebraban la ley de Dios. Dice el versículo 11: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ok, déjenme explicarles. Cuando tu mamá y tu papá están viejos y tú eres judío, tú tenías el deber de ayudarles económicamente con absolutamente todo lo que era necesario para la manutención de tus padres ancianos. Como judíos tenían que. Pero en los tiempos de Cristo, Él está regañando a estos fariseos y escribas porque les está diciendo, a ustedes rompen la ley de Moisés, porque no le ayudan económicamente a mamá y papá. Tienen que ayudar a mamá y papá, son los débiles. Tienen que, la ley de Moisés dice que lo hagan. Pero ustedes, para no darle a mamá y papá, para deshonrarlos, ustedes dicen, no, pues mira jefa, mira jefe, pues sí tengo dinero, pero este dinero que tengo no es para ti. Este dinero que yo tengo es corbán. La palabra corbán en arameo implicaba como tal una consagración a Dios. Entonces yo podría decir, esa mi guitarra que se queda aquí siempre es mía, pero es corbán. ¿Por qué? Es decir, se queda aquí en la iglesia y está consagrada al servicio de Dios. Entonces esa guitarra es corbán, no la uso para ninguna otra cosa más que para la iglesia, es corbán, y no la puedo usar para nada porque es corbán. Entonces estos judíos decían, pues yo tengo lana, mamá, papá, pero no te lo voy a dar porque es corbán, está consagrado o dedicado a Dios. Entonces como está dedicado a Dios, pues no te lo voy a dar. Entonces, estos estaban quebrando la ley de Moisés piadosamente, porque se escucha muy bien decir consagrado a Dios. Mi dinero está consagrado a Dios. Qué piadoso y qué espiritual me escucho, ¿no? A decir, todo lo que yo tengo, consagrado a Dios. Qué piadoso se escucha. Pero la realidad es que Dios no exige eso. Entonces ellos estaban tomando provecho de ciertas leyes de hombres para invalidar la ley divina. Entonces eso es lo que eso significa. Y se salían con la suya. Nadie les decía nada porque, qué piadoso eres. Porque es consagrado a Dios. Es corbán, qué piadoso. Pero Cristo Jesús les dijo, no, qué piadoso nada. Ustedes han invalidado la ley divina y la han reemplazado por ley de hombres. Y ustedes son unos cochinos y no me importa qué tan blanqueados y qué tan bonitos estén por afuera. Son muertos espiritualmente. Están podridos internamente y nada más se aprovechan. Y ustedes piensan que ustedes son escogidos por Dios. Ustedes son los perros.
Solo porque se visten bien y escuchan la musiquita correcta, no significa que no estén quebrando ley divina. Ok. Ya casi terminamos. Pero vosotros decís, basta, que digan eso, 11, 12, y no les dejáis hacer más que por su padre o por su madre, 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces hacían muchas cosas por ley oral, por ley de hombre, por el Mishnah, que llegó a ser conocido después, por sobre la palabra de Dios, invalidando todo. Nada ha cambiado. Esto sigue hoy. Congregación tras congregación, tras congregación, que impone ley sobre ley, sobre ley, sobre ley, y eso llega a ser el punto importante de la congregación. Eso es lo único que enseñan. No enseñan Biblia. Lo que ellos enseñan consideran que es Biblia, pero lo único que están haciendo es están invalidando la palabra de Dios. Si tú tienes este tipo de legalismo, entiende que no estés honrando a Dios. El pecado del hombre comienza aquí, por cosas internas, no por cuestiones externas. Vamos a continuar con esto la próxima semana y espero que hayan comprendido un poco más acerca de leyes orales, acerca del Mishnah, acerca de las tradiciones de hombres, que como tal es idolatría, está sobre o por sobre la palabra de Dios. Nada debe de sustituir la palabra de Dios. Enseñen la palabra de Dios, prediquen la palabra de Dios. Estamos bajo gracia, no bajo ley. Expliquen gracia. Espero que hayan entendido, que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración y la próxima semana vamos a tener que regresar a lo que me faltó y regresamos a este tema en 15 días. Vamos a terminar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido, Señor, estar alabando y glorificando tu nombre y aprendiendo de estos temas. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado y le pedimos, Señor, que podamos regresar esta tarde para continuar con el gozo del estudio de su bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.